dipéptidos, polipéptidos y estructuras de las proteínas. Las proteínas son constituidas por enlaces de condensación establecidos entre sus unidades monoméricas, los aminoácidos, dentro de los cuales 20 son proteinogénicos. Todos se caracterizan por tener un grupo amino, NH, un grupo ácido, COOH, y una cadena radical. Los aminoácidos condensan en orientación carboxiamino, de manera que un aminoácido dona el grupo amino y otro dona el grupo ácido, logrando condensar por un enlace tipo amida conocido como enlace peptídico. Observemos ahora la formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos, la valina y la alanina. Los átomos unidos al carbono y al nitrógeno, que forman el enlace peptídico, están todos en un mismo plano. El enlace peptídico es un enlace muy fuerte y resistente que se comporta como un doble enlace y no permite el giro. Sin embargo, los átomos enlazantes al enlace amida pueden girar en ángulos conocidos. Se representan en la figura como símbolos, los cuales tienen flechas curvas que indican la posibilidad de girar en sentido o en contra de las manecillas del reloj. De esta manera, se establece cierto grado de movimiento rotacional en los enlaces tipo amidas entre las proteínas. Así, los enlaces amida hacen que esta estructura lineal se pliegue sobre sí misma gracias a los puentes de hidrógeno establecidos entre ellos. Estos forman alfa hélices, cada 3.6 residuos enlazados. Por dos enlaces amida establecen una interacción tipo puente de hidrógeno entre un H aportado por un enlace amida y un O aportado por otro enlace amida. Láminas beta son estructuras establecidas por interacciones tipo puentes de hidrógeno entre enlaces amida, pero de más de 3.6 residuos de longitud. Existen dos tipos. Antiparalela. En este tipo de láminas beta las cadenas se aproximan, una en sentido amino-carbox y otra en sentido amino-carboxi. Paralela. En este tipo de láminas beta, las cadenas se aproximan en el mismo sentido amino-carboxi, NC, o carboxiamino, CN. Lo importante es que ambas se aproximan en la misma posición. Hasta ahora las proteínas Detuve el video. ¿Me está escuchando, verdad? Jóvenes, alguien que me diga, ¿me está escuchando? Sí. Sí, profe. Ok, bueno. Detuve el video porque ya aquí empieza el tema de lo que es la estructura de las proteínas. Entonces, para quitar esto acá. ¿Qué sucede? Las proteínas tienen, este video ya lo habíamos visto, pero yo sé que donde lo vieron la primera vez no van a tener la misma comprensión que tal vez cuando lo ven ahora. Las proteínas tienen varios niveles estructurales, ¿sí? Entonces, ellos tienen el nivel primario, secundario, terciario y el nivel cuaternario. Y esos niveles estructurales dependen uno del otro. Entonces, el nivel secundario obviamente depende del primario, el terciario del secundario y así hasta el cuaternario. Esa estructura cuaternaria que se le llama va a depender de los otros niveles estructurales inferiores. El nivel primario es la cadena de aminoácidos. Esto que estamos viendo acá, ¿ven mi cursor donde lo muevo, muchachos? ¿Ven el cursor? Sí, profe. Ok, fíjense. Entonces, fíjense, esto aquí es una cadena de aminoácidos. Lo que está recuadrado en verde es el enlace peptídico que ya habíamos visto, que es el enlace que une un aminoácido con el otro. Entonces, se une el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo. Recordemos que el grupo carboxilo lo vamos a ver por acá. Vamos a devolvernos acá para ver la formación del enlace peptídico. Aquí tenemos un aminoácido. Este es el grupo carboxilo que allá ha perdido ahí agua. Vamos a devolverlo un poquito más.
Vamos a ver dónde sale más completo. Ok, aquí fíjese. Este es el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Entonces, este es el grupo amino y este es el grupo carboxilo. Recordemos que R es la cadena lateral que es diferente para cada uno de los aminoácidos. Entonces, el grupo carboxilo del primer aminoácido se une con el grupo amino del siguiente aminoácido. Para unirse, debe tener un enlace libre que permita unirse uno entre otro. Entonces, se libera este grupo hidroxilo y un hidrógeno del grupo amino. Este hidroxilo y el amino van a formar una molécula de agua, de tal forma que cada vez que se forma un enlace peptídico se libera una molécula de agua. Entonces, el enlace que quedó libre en este carbono se une con el enlace que quedó libre en este nitrógeno. Y entonces el enlace CONH, que es lo que quedaría, ese es el enlace que forma el enlace amina. Voy a ir avanzándolo aquí un poquito. Fíjense, allí es cuando se ha perdido el agua, el grupo OH de acá y el hidrógeno de acá se pierden y forman la molécula de agua. Después vamos a ver entonces el enlace libre de este carbono se une con el enlace libre del nitrógeno y que quiero retroceder. Y aquí fíjense que ya se unió el grupo carbonilo, porque cuando está solo el carbono con el oxígeno, el grupo carbonilo, con el grupo, con el nitrógeno y forma este enlace. Este es un enlace que se llama enlace amida, ¿sí? Ok, entonces este es el enlace covalente que realmente pues le decimos el enlace peptídico, que es el que une un aminoácido con otro. Entonces ya habíamos hablado un poco de eso y vimos que se podían unir bastantes aminoácidos. Este ejemplo que tenemos acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 aminoácidos que están unidos. Aquí vemos los enlaces peptídicos, el carbono con el oxígeno y el nitrógeno con un hidrógeno, ¿sí? Lo que vemos aquí a los lados son las cadenas laterales de cada uno de los aminoácidos que se unieron. Y les había comentado que cuando se unen un aminoácido con otro forman un péptido. Si son 5 sería un pentapéptido y así. Pero cuando ya ellos forman cadenas más grandes, cadenas de 20 aminoácidos en adelante, se forman las proteínas. Entonces, esto es lo que se llama la estructura primaria de una proteína. Entonces, la estructura primaria es la cadena de aminoácidos. Esa estructura primaria va a ser diferente para cada proteína y va a depender del número de aminoácidos que tenga, del tipo de aminoácidos que tenga y de cuántos aminoácidos se unen. Por ejemplo, una proteína, recordemos que son 20 aminoácidos los que forman las proteínas, entonces una proteína puede no tener los 20, puede tener 15 de ellos y puede tenerlos en diferentes secuencias. El cambio en esas secuencias hace que una proteína sea diferente de otra y la cantidad, como le dije, de cada uno de los aminoácidos y de la cantidad total de los aminoácidos, porque pueden haber 100 aminoácidos unidos, pueden haber 200, todo depende de cuál proteína es. Entonces, eso es lo que es la estructura primaria, la unión en cadena de los aminoácidos. Después, esa estructura primaria se enrosca y es lo que vemos aquí. Esto formaría la estructura. Esto sería como decir la cadena de aminoácidos que está enroscada formando una hélice. Entonces, esto es lo que se llama la estructura secundaria. Cuando esa cadena de aminoácidos se enrosca entre sí misma y forma una hélice. Entonces, aquí vemos R, son las cadenas laterales. Entonces, la unión es entre los grupos amino
o hidroxilo que habían allí entre ellos. Entonces, ahí se forman lo que se llaman puentes de hidrógeno, que son enlaces entre un hidrógeno y un nitrógeno o entre un hidrógeno y un oxígeno. Y eso hace que la estructura se mantenga estable. Vemos acá otra ilustración ya más, digamos, detallada, donde se ven los aminoácidos y estos vendrían siendo los enlaces, los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno entre un oxígeno y un hidrógeno y entre un nitrógeno y un hidrógeno. Entonces, ellos son los que le dan estabilidad a esa estructura secundaria. Esta estructura secundaria es la que se llama hélice alfa. Hay otro tipo de estructura secundaria, bueno, ahí estamos viendo todos los puentes de hidrógeno. Hay otro tipo de estructura secundaria que es esta. Esta estructura secundaria, en la anterior, es una sola cadena que se enrolla en forma de hélices. En este caso son pueden ser dos, tres cadenas que están paralelas una con otra, porque esta es una cadena y esta es otra cadena. O sea, ellas están una al lado de la otra. También se unen por puentes de hidrógeno que, les repito, son el enlace de un oxígeno con un nitrógeno de la otra cadena, perdón, con un hidrógeno de la otra cadena y de un oxígeno con un hidrógeno de la otra cadena. Entonces, este tipo de estructura secundaria es el que se llama hoja plegada beta. El anterior es alfa, o sea, existen dos tipos de estructura secundaria, la alfa espiral, que es como una espiral, y la hoja plegada beta, que es esta que está aquí. Entonces, esta hoja plegada beta, ella puede ser de tipo paralela o de tipo antiparalela. Déjenme para ver acá. ¿Ve? Esta, ¿por qué es antiparalela? Si viéramos las cadenas así, una paralela a la otra. Porque empieza con un carbono y termina con un nitrógeno. O sea, empezaría por acá con un carbono y terminaría, cuando termina la cadena, es al revés, perdón. Empieza con un nitrógeno de este lado y termina de este lado con un carbono. La de abajo empieza con un nitrógeno y termina con un carbono. O sea, cuando son antiparalelas, el principio de la cadena, de una de las cadenas es con un carbono o con un grupo carboxilo, digámoslo así, y el último aminoácido, lo que le queda libre es un grupo amino, por eso dice carbono nitrógeno. Y, perdón, esta que está aquí abajo empezaría con un grupo amino y termina con un grupo carboxilo. Cuando son paralelas, entonces todas van a ir en la misma dirección. Vamos a ver acá, ok. Fíjese. Estas que son paralelas empiezan con un grupo carboxilo y terminan con un grupo amino. Carboxilo y grupo amino. Y la antiparalela, esta empieza con carbono, o sea, con grupo carboxilo, termina con grupo amino, pero la de abajo va en dirección contraria. Entonces, esos son los dos tipos de hoja plegada beta, la antiparalela y la paralela. Después de la estructura secundaria viene una estructura terciaria. Voy a continuar el video y entonces ahí les explico más. Hasta ahora las proteínas han conformado su estructura primaria, secuencia de aminoácidos conformada por enlaces peptídicos entre ellos y las estructuras secundarias alfa hélices y láminas beta, constituidas por puentes de H entre los enlaces amida. Estructuras secundarias, alfa hélices verde y láminas beta rojo. Luego se estabiliza la estructura terciaria. Ahí quiero pararlo porque este video no se explica muy bien. Las láminas beta se representan como estas flechas gruesas. Cuando queremos representar la estructura de una proteína, para representarlas se puede hacer de esta manera. Las láminas beta en forma de flechas. Estas partes, estas uniones entre una y otra son cadenas de aminoácidos que solo tienen estructura primaria, son como uniones entre una y otra.
Y esta en verde es la hélice alfa. ¿Ven? Y pues vemos por acá otra unión que tiene estructura solo primaria y luego viene esta con estructura secundaria, pero de tipo lámina beta. Esas son formas de representarla. Vamos a continuar. Luego se estabiliza la estructura terciaria de las proteínas, donde se dan interacciones débiles entre las cadenas R de los aminoácidos enlazados, distribuyéndose los aminoácidos con cadenas hidrofílicas en la periferia de la estructura, color azul y rojo, y los aminoácidos hidrófobos en el centro de la estructura, color verde. Primero, fuerzas de atracción electrostáticas. Bueno, ¿qué es lo que sucede con, qué es lo que sucede con la estructura? Eso va muy rápido este video. Cuarto, puente de estructura, color verde. Para pararlo. Primero, fuerzas de atracción No me da chance de pararlo. en el centro. Ok, fíjese, la estructura terciaria es que la estructura secundaria se enrosca y forma como un tipo de globo, digámoslo así, donde en la parte interna está aquellas estructuras que son hidrofóbicas, o sea, que no se mezclan con el agua. Y en la parte externa están las que son hidrofílicas o las que son polares, que sí se pueden tener contacto con el agua. Entonces es como una especie de esfera y adentro de ella se encuentran unidas por diferentes interacciones. Vemos aquí un ejemplo. Si esto que está en verde es la cadena de aminoácidos, estas estructuras que vemos aquí son las cadenas laterales de esos aminoácidos. Y esas cadenas laterales, ellas entre sí pueden formar algún tipo de enlace, como vemos aquí, diferentes fuerzas que hacen que esas cadenas se unan de una forma u otra con las cadenas laterales de otros aminoácidos y eso hace que se estabilice la estructura por diferentes tipos de fuerzas. Una de ellas, las que están enumeradas con el 1 son las fuerzas de atracción electrostática, o sea que tenemos una estructura que está cargada positiva, otra negativa, ellas se atraen. Los enlaces o puentes de hidrógeno, que es cuando tenemos un hidrógeno y un oxígeno, se forman los puentes de hidrógeno, o por ejemplo tenemos hidrógeno y nitrógeno, también se pueden formar puentes de hidrógeno. Incluso se pueden formar este tipo de puentes, que es dos aminoácidos que tienen azufre, y eso se llaman puentes de disulfuro. Cadenas hidrofobas o hidrofílicas son las que se representan acá, que ellas como que se unen unas con otras. Puentes de disulfuro, que sería esto que tenemos aquí, dos azufres que se unen, uno pertenece a un aminoácido y otro pertenece al otro aminoácido. Todo esto son fuerzas que permiten grupos hidrofílicos que se representan aquí con el número 5, que son grupos que tienen cierta carga positiva o negativa que se pueden mezclar bien con el agua, son los hidrofílicos. Entonces, los hidrofílicos estarían hacia la parte externa, digamos, de ese globo que se formó y aquí tenemos estructuras que son hidrofóbicas que quedan hacia la parte interna. Entonces, todo eso permite que la estructura terciaria pueda mantenerse. Vamos a continuar un momentito con el video. Una vez se alcanza el nivel terciario, las proteínas son funcionalmente activas, pero algunas requieren de varios péptidos en estado terciario agrupados para lograr su función. Esta condición se conoce como estructura cuaternaria. Esta que vemos acá es una estructura terciaria, donde ya las estructuras secundarias se han enroscado más unas con otras y forman esta especie de globo. Aquí se podrían distinguir estructuras secundarias, como por ejemplo si vemos acá, vemos
hoja plegada porque se representa en forma de flecha, y los que vemos así como espirales, que vemos aquí, distinguimos algunas de ellas, son estructuras secundarias hélice alfa. Aquí vemos, por ejemplo, estas que están acá y estas que están acá, son hoja plegada, o sea, son ya estructuras secundarias que se plegan más en sí mismas y forman este tipo de configuración que se llama estructura terciaria. Si nosotros tomamos varias estructuras terciarias y las unimos, se forma lo que se llama la estructura cuaternaria. Fíjense que aquí tenemos cada una de estas que se representa en diferente color, es una estructura terciaria. Cada una de ellas. Entonces, cuando usted tiene una estructura terciaria y otra, y se unen, forma una estructura cuaternaria. En este caso son 4, pero con solamente tener 2 estructuras terciarias que se unen, eso es una estructura cuaternaria. Si se unen 2, se llama, eso es un dimero, ¿verdad? En este caso, como tienen 4 estructuras terciarias, forman un tetrámero. Ahora hay otro video allí que vamos a ver que creo que está un poquito mejor explicado que esto. 4 tipos de péptidos. Desde que participen mínimamente 2 estructuras terciarias, se conoce como estructura cuaternaria. Las condiciones físico-químicas, pH, temperatura y presión, del medio donde está la proteína pueden inducir cambios en sus configuraciones cuaternaria, terciaria y secundaria, volviendo la forma primaria más compleja. Bueno, vamos a ver el siguiente video que estaba allí. ¿Me están escuchando bien? Muchachos. Sí, profe, sí. Ok, bueno, vamos a ver el siguiente. Este ya habla un poquito más a fondo de las diferentes estructuras. Igual lo voy a ir pausando en algún momento. Porque en el texto está todo esto, pero realmente este tipo de cosas se comprenden un poquito mejor en un video. Vamos a ponerlo. Proteínas están formadas de 20 distintos tipos de aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. La cantidad de proteínas diferentes que pueden formarse a partir de estos aminoácidos es prácticamente infinita. Además, las distintas formas en las que una cadena de aminoácidos puede plegarse hace que las proteínas sean extremadamente diversas y tengan funciones que van desde dar estructura a la célula, catalizar reacciones bioquímicas. Esta está un poquito lenta, pero voy a ir parando para ir aclarando algunas cosas. Por ejemplo, esta que está aquí es una estructura cuaternaria. Tiene 1, 2, 3 y 4 cadenas polipeptídicas, así se llama, una cadena polipeptídica conforma una proteína. Entonces, este tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 que la representan con el mismo color, eso quiere decir que son más o menos del mismo tipo, y otras 2 en otro color, quiere decir que esto es un tetrámero que tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 de ellas iguales y otras 2 iguales. También podemos distinguir adentro de la cadena esta estructura. Esta estructura no es proteína, está incrustada adentro de la cadena polipeptídica. Muchas proteínas tienen grupos unidos a ellos que le dan la funcionalidad biológica. Vamos a continuar. Etcétera. Las proteínas se estructuran en el espacio de forma compleja, en un proceso que involucra interacciones de distintos tipos y que tiene que ver con los aminoácidos que las conforman, el ambiente en que se encuentran, etc. Sin embargo, esta estructuración compleja puede dividirse en niveles de estructuración para su mejor entendimiento. El primer nivel es la estructura primaria.
Al referirnos a la estructura primaria de una proteína, estaremos hablando únicamente de la secuencia de aminoácidos, es decir, el acomodamiento uno por uno de los aminoácidos que forman a la proteína unidos mediante enlaces peptídicos. La estructura primaria es el primer nivel, puesto que en este punto se considera a la proteína como una cadena de aminoácidos sin que ésta se haya plegado de ninguna forma. Una cadena de aminoácidos no se mantendrá en una forma lineal, sino que comenzará a plegarse tan pronto se vaya formando. La estructura secundaria de una proteína se refiere a estos plegamientos iniciales que la secuencia lineal de aminoácidos comienza a desarrollar. En la estructura... Fíjense, aquí está representada una estructura secundaria que ya les había dicho que es la que se llama lámina plegada, que está representada por flechas. Y esto que se representa como un hilito es estructura, o sea, cadenas de aminoácidos que solo tienen estructura primaria que une una con la otra. Esto es una estructura secundaria, pero está muy mal representada allí. Vamos a ver si tenemos una ilustración un poquito mejor. Vamos a ver qué dice. Las estructuras secundarias más comunes son las hélices alfa y las láminas beta. Una proteína se seguirá plegando más allá de la estructura secundaria en arreglos más complejos, y es a este nivel al que se le denomina estructura terciaria. Entonces acá, estos que vemos son diferentes estructuras terciarias que pueden formar incluso formas como esta, que parece como una canasta. Todo lo que vemos en amarillo, ¿qué creen que es? Esto que vemos en amarillo, ¿qué tipo de estructura es esa? Esta que estoy señalando con el cursor. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo les dije que se representa la estructura secundaria que se llama hoja plegada? ¿Cómo les dije que se representa? Muchachos. Profe, ¿no era con una flecha roja que nos estaba mostrando en el Sí, video? pero la flecha puede ser de cualquier color, no necesariamente roja. Entonces fíjense que estas son flechas, están en amarillo, pero son flechas. O sea, las que son como unas flechas planas, así, es la hoja plegada. ¿Y cómo les dije que se representa la hélice alfa? ¿Cómo les dije que se representa? ¿Cómo la vemos representada en estas estructuras? Hay hélices alfa aquí. En estas. Hay hélices alfa. ¿Alguien me puede decir? Muchachos, Eran necesito las que que se participen. formaran como en una hélice, no sé si... Sí, como si fuera un colochito, digámoslo así. Vean, aquí hay una, aquí hay otra que está en azul. El color no tiene, o sea, no es diferente una hélice alfa amarilla de una azul en el sentido de que no va a ser hélice alfa, todas son hélices alfa. Se representan de diferente color para hacer una mejor representación de la estructura, o si queremos hacer énfasis en que esta, por ejemplo, es diferente a esta, digamos, en los aminoácidos que la componen y esa cuestión, pero siguen siendo todas hélice alfa, o sea, desde que se ven así como colochitos son hélice alfa. Todas las que ven así como una cinta, parecen una cinta,
como con una flechita al final, como esta, ven, esta aquí está en celeste, esta aquí vemos en verde. Aquí todas estas que están en amarilla son hoja plegada beta, pero ellas se han enroscado y han formado otras estructuras como esta. Esta parece como si fuera una canasta, pero digamos esta estructura como esta es una estructura que se usa como para formar poros en la pared celular. Ustedes ven que esto es como un tubito, si lo viéramos como un tubito, y a través de ella pueden entrar y salir diferentes moléculas, ¿ven? Entonces, generalmente estas que son de este tipo tienen otra parte que tapa, como decir, esa canastita o esa apertura, la tapa y la abre, la tapa y la abre. Entonces, eso es lo que forman poros a través de los cuales pueden viajar diferentes moléculas, digamos, a través de la pared celular. Luego vemos estas que se ven como filamentos. ¿Qué creen que son estas que se ven así delgaditas como filamentos? ¿Qué son? Así todas estas. ¿Qué tipo de estructuras son? ¿Alguien que me diga? Todas estas. ¿Qué tipo de estructuras son? Ahora ya les había hablado sobre eso. ¿Alguien que participe, muchachos? Estoy esperando. ¿Qué les dije que era cuando se veían así como nada más como un filamento, como una sola hilo? Fíjense que unen una estructura con la otra. Entonces, si ustedes le prestan atención, por ejemplo, aquí vemos que sale el filamento y une con este, y si lo seguimos, este va a ir uniéndose y así cada uno une con el otro. No hay nadie que me pueda decir qué son estos filamentos. Es gamma. ¿Ah? Gamma. No, esa es estructura primaria. O sea, estos son partes que no se llegaron a plegar en estructura secundaria y quedó solo estructura primaria. Y son una secuencia de aminoácidos. Solamente son aminoácidos pegados unos con otros. ¿Ven? Como decir, esta parte aquí en amarillo tiene estructura secundaria, pero el pedacito que sigue no tiene estructura secundaria, queda solo la estructura primaria, que es la cadena de aminoácidos. Luego viene otra parte con estructura secundaria. Lo mismo por acá. Lo que está en la flecha, estructura secundaria, bueno, una parte que conecta una estructura con la otra, pero ahí solamente hay secuencia de aminoácidos, o sea, no ha habido una estructura secundaria que se forme. Entonces, son partes, digamos que tramos que no llegan a enroscarse para formar estructura secundaria. Pero ellos están ahí porque conectan una parte con la otra de la proteína. Y entonces van a adquirir diferentes formas y todo dependiendo de la función que hay. Adicional, si se fijan en esta que está aquí, se ven otras estructuras que no son exactamente proteínas, porque las proteínas pueden estar conjugadas con otro tipo de estructura. Por ejemplo, una proteína se puede unir con un carbohidrato y forma una glucoproteína. Una proteína se puede unir con un lípido y forma una lipoproteína, ¿verdad? Entonces pueden haber glucoproteínas, lipoproteínas, se pueden unir con algunos metales, entonces forman metaloproteínas, ¿sí? Por ejemplo, la hemoglobina, por ahí vamos a ver si sale la estructura, si no, nos devolvemos y les explico un poquito sobre eso. Vamos a continuar acá el video. No solo los puentes de hidrógeno son importantes, también contribuyen los enlaces disulfuro entre las cisteínas, las interacciones de Van der Waals, así como interacciones iónicas o hidrofóbicas. La estructura terciaria define la conformación de una proteína en dominios, que son estructuras tridimensionales que poseen alguna función en específico. Por ejemplo, dominios de unión ADNA,
dominios catalíticos de enzimas, etc. Por último, la estructura cuaternaria de una proteína se refiere a aquellas proteínas que están formadas de más de una cadena de aminoácidos, están formadas de Ay, quiero devolverlo. Uy, lo cerré. Ya me fui a donde no tenía que ir. Espérense, es que quiero mostrarles una estructura acá. Ah, voy a dejarlo que área de una corra. proteína. Ahí. Esto lo están viendo, ¿verdad? Es que no podía devolverlo. Fíjense, esto que vemos acá, ¿la están viendo, muchachos? Estructura cuaternaria, ¿qué dice? Bueno, esto es una estructura cuaternaria. Tiene tiene varias cadenas, varias estructuras terciarias. Por ejemplo, todo esto que vemos aquí en verde es una estructura terciaria, esto que vemos en rojo es otra, lo que vemos aquí en otro color es otra, entonces son varias estructuras terciarias unidas una con otra, entonces eso viene siendo lo que se llama la estructura cuaternaria. Bien, vamos a ver entonces un poquito el texto que les había mandado. Voy a abrirlo en otra ventana porque si no, no me deja que me vean el cursor ni nada por el estilo. Voy a descargar. Si no, no puedo. Estos documentos es mejor que ustedes lo descarguen para verlo bien, porque a veces está viendo que cuando tienen ilustraciones o algo así, si no lo descargan, entonces como que se mueven las ilustraciones y todo eso, y no van a verlo como realmente es. Ustedes están viendo ahora el texto que dice proteínas. ¿O no lo ven? Muchachos. Sí, profa. ¿Sí lo están Profesora. viendo? Bueno, ok. Bueno, entonces este es el texto que les mandé, ¿verdad? Habla ya de todo lo que hemos estado hablando, hay que leerlo. Entonces, hablan de algunas de las propiedades que son más importantes de las proteínas, que es que forman soluciones coloidales. Una solución coloidal es como una solución, digamos así, como espesa, ¿verdad? Y bueno, todos ustedes han visto, por ejemplo, la leche. La leche contiene proteína. La clara del huevo. La clara de huevo es un tipo se llama ovoalbúmina, es pura proteína y esas proteínas pueden formar coágulos, ¿sí? Por ejemplo, si usted coge una leche y le pone un poquito de limón, se forman unos coágulos, ¿sí? Entonces, esas son las proteínas que están allí, que vamos a ver. Otra propiedad, lo que estoy poniendo aquí en celeste, es que son muy específicas. Cada proteína tiene su función. Y aparte de eso, son muy específicas de cada organismo, o sea, de cada ser, porque las proteínas pueden estar en animales y en seres humanos, o sea, están en seres humanos e incluso en plantas. Entonces, por ejemplo, las proteínas que tiene el hígado, digamos, de un perro, no son iguales a las proteínas que tiene el hígado de un ser humano. Por eso existe lo que se llama el rechazo. Cuando se hacen trasplantes, tienen que buscar una persona que sea donante, que tenga compaginidad con la otra para que el cuerpo no lo rechace. Y además de eso, igual la persona que recibe un trasplante tiene que estar tomando para el resto de su vida medicamentos que
eviten que rechace ese órgano que le han trasplantado. Porque a pesar de que, por ejemplo, le trasplanten, qué sé yo, un riñón, ¿verdad? Ese riñón no es de ese cuerpo. Entonces, esas proteínas no lo identifican como tal y el organismo empieza a atacarlo. Entonces, por eso las proteínas son muy, muy específicas, ¿sí? Dice, la diferencia entre las proteínas de las distintas especies animales o vegetales, incluso de los distintos individuos, obedece a la forma de sucederse los aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Dice que obedece a la forma de sucederse los aminoácidos. Eso quiere decir que es a la secuencia en que esos aminoácidos están en esa proteína. Yo pues, bueno, esta proteína es de origen animal, pero es una proteína que es de origen del cerdo, por ejemplo, de origen porcino que se llama, o esta proteína es de origen bovino, que sería, por ejemplo, de una vaca, ¿sí? Entonces, es una proteína que tiene la misma función en los dos animales, pero aún así ella es diferente una con la otra por, como dice, la secuencia. Cuando se habla ahí que se debe a la forma de sucederse los aminoácidos, o sea, se refiere a la secuencia en que esos aminoácidos están ahí ubicados. Dice, biológicamente la especificidad de las proteínas es trascendental, pues cuando una proteína de un organismo se introduce en otro cuerpo como un cuerpo extraño, por ejemplo, un elemento tóxico, el organismo que la recibe se defiende con intensas reacciones. Todo ello es de gran importancia a la hora de aplicar suero sanguíneo, realizar trasplantes e injertos, o sea, lo que yo le estaba diciendo. Siempre el organismo va a reaccionar, incluso existen enfermedades autoinmunes, que es cuando el mismo sistema inmunológico ataca al mismo organismo. Entonces, cuando se va a hacer, por ejemplo, Profesora, ¿sí? usted disculpe que la interrumpa, pero creo que algunos compañeros no están apreciando la presentación. El texto. Ajá, el texto, exactamente. Pero por eso yo les pregunté si los veían. O sea, pero fácil se ve, pero usted lo está corriendo por lo que veo y eso es lo que no veo. Exacto. Usted no lo ven donde yo lo voy corriendo. No, profe. Entonces les compartí, seguramente, entonces ustedes están viendo eso. Ok. Creo que es la pantalla que usted seguía. Sí, es que seguramente, voy a volver a compartir. Lo que sucede es que seguramente la que estoy compartiendo no es la que está allí. Pero ¿por qué no me da aquí? Lo que estoy compartiendo no es la misma, porque yo el texto lo descargué, porque si no lo descargo, entonces, déjeme para ver una cosa. Si no lo descargo, entonces no puedo usar el cursor, ¿no lo ven? Hace tiempo me di cuenta de eso, que yo lo estoy abriendo. Vamos a ver si me deja. Ok, ahora sí ya. Ahora sí deben estarlo viendo. Ahora sí, ¿verdad? Sí lo ven, el texto que estoy usando. Sí, profesora. Ok. Me puso como lenta, no se me... para ver. Bien. Entonces, como les decía, lo que les hablaba yo de los trasplantes, de los injertos. Por ejemplo, cuando se va a hacer una transfusión de sangre, ¿por qué no se puede hacer una transfusión de sangre de una persona a otra así, al libre albedrío? No se puede. ¿Por qué? Porque las proteínas que hay en la sangre de un tipo son diferentes a las que hay en ciertas proteínas, son diferentes de las que hay en otro tipo. Entonces el cuerpo las va a rechazar, las identifica como algo ajeno de él y más bien si a una persona le ponen sangre
que no es su tipo, la persona puede morir, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos lo que es lo específico que son las proteínas. Ajá. También una propiedad de las proteínas es que se descomponen por hidrólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que una proteína, ella se puede ir como, digamos, esa estructura, digamos, por ejemplo, es una proteína que tiene estructura terciaria. Entonces, se puede ir separando esa estructura terciaria, queda solamente la estructura secundaria y después esa estructura secundaria como que se separa y queda solamente estructura primaria. Dice, cuando una proteína se descompone por hidrólisis, origina unas sustancias de moléculas más sencillas denominadas péptidos. O sea que esa estructura primaria, que son cadenas de aminoácidos y son cadenas largas, se pueden como partir esas cadenas en cadenas más pequeñas y esas cadenas más pequeñas que se forman se llamarían péptidos. Y después esos péptidos se pueden hidrolizar más y ya quedarían convertidos en aminoácidos, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una estructura cuaternaria, por ejemplo, o una terciaria, y la sometemos a diferentes factores, esa estructura se puede desnaturalizar. ¿Qué quiere decir que se desnaturaliza? Eso es que pierde los niveles estructurales superiores. O sea, se pierde, si tiene estructura cuaternaria se pierde, si tiene estructura terciaria se pierde y la estructura secundaria se pierde. Solamente queda la estructura primaria, que sería la cadena de aminoácidos. Ese proceso es lo que se llama desnaturalización. Cuando la proteína se desnaturaliza, repito, pierde los niveles estructurales superiores y solamente queda su estructura primaria. En esas condiciones, una proteína ya no funciona, es biológicamente inactiva, porque los niveles superiores son los que le dan a la proteína la actividad, o sea, le dicen para qué va a servir, para qué va a funcionar. Al perder esos niveles estructurales se desnaturaliza. Bueno, aquí se habla de la estructura secundaria. Vemos acá como decir voy a abrirlo un poquito más, una representación de la estructura primaria, estructura secundaria. Recordemos que de la primaria se forma la secundaria, de la secundaria y así van en secuencia. No se puede formar una estructura secundaria sin una primaria y tampoco menos una cuaternaria o una terciaria. Para que se forme una cuaternaria tiene que haberse formado una estructura terciaria y para que se forme una terciaria debe haberse formado una estructura secundaria y así. Entonces, aquí vemos algunas otras ilustraciones. Estas son estructura primaria, ya esto es estructura secundaria y ya este enroscamiento que vemos aquí son estructuras terciarias, estructuras secundarias que han sido enroscadas unas con otras. Aquí vemos una estructura terciaria. En esta otra ilustración vemos 1, 2, son 3 y 4 estructuras terciarias. O sea, ya esto es una estructura que ya, ¿cómo se llamaría esta estructura? Entonces, donde tenemos varias estructuras terciarias unidas, ¿cómo se llamaría este tipo de estructura entonces? Estructura cuaternaria. Estructura cuaternaria, sí, pero recuerden que no es cuaternaria porque tenga 4 cadenas polipeptídicas, es cuaternaria porque es el cuarto nivel estructural, ¿sí? Porque una estructura cuaternaria puede tener 2, con solo que tenga 2 cadenas polipeptídicas unidas que tengan estructura terciaria, ya estamos hablando de estructura cuaternaria, puede tener 4, 5, 10, 100 pueden tener, depende de la proteína que estén formando. Esos niveles estructurales son sumamente importantes porque son lo que le dan la funcionalidad a la proteína. Bueno, aquí se habla de la estructura primaria. Vemos aquí todo esto, ya lo vimos en el video, cómo se une un aminoácido con otro. Esto es una cadena de aminoácidos.
¿Cuántos aminoácidos tenemos en esta cadena que está acá? ¿Mm? ¿Cuántos aminoácidos hay ahí unidos? Ahí están representadas las cadenas laterales y también los enlaces peptídicos. ¿Cuántos aminoácidos se unieron Hay allí? 5, profe. Vamos a ver. Aquí tenemos 1, ¿verdad? Que es hasta aquí, porque aquí es donde se unió con el otro. Luego aquí tenemos el otro. Fíjense que aquí solo hay un hidrógeno. ¿Por qué? Esto es una cadena lateral, pero solo es un hidrógeno. Pero ese es el aminoácido más sencillo, que es la glicina, que solamente tiene un hidrógeno en su cadena lateral. La cadena lateral la podemos escribir para arriba o la podemos escribir para abajo. Ahí no hay problema. Y del otro lado de la cadena lateral siempre va un hidrógeno. Entonces tenemos 1, aquí tenemos el segundo aminoácido, este es un tercer aminoácido, de aquí hasta acá, esta sería su cadena lateral. Tercero, tenemos un cuarto aminoácido y tenemos un quinto aminoácido. Son 5 aminoácidos y entonces podemos contar 1, 2, 3, 4 enlaces peptídicos, ¿sí? Para que se formaran esta cadena tienen que haberse desprendido 4 moléculas de agua. Se desprende una molécula de agua por cada enlace peptídico que se forma. ¿Ok? Luego, bueno, se habla de la estructura secundaria, que ya hemos hablado de ello. Se ven aquí, esto es un eje imaginario en el cual se enrolla la cadena. Es un eje imaginario, ¿verdad? Y se habla más sobre ello. Aquí está el otro tipo de estructura secundaria, que es la hélice de la hoja plegada beta, que son cadenas paralelas. En la que vimos el video solamente eran 2 cadenas, en esta vemos 3 cadenas, ¿sí? Y esta es antiparalela porque uno va en una dirección y la otra cadena va en la otra dirección, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos de estructuras terciarias. En este caso, estos son estructuras secundarias. Todo esto son estructuras secundarias. Por ejemplo, el colágeno. El colágeno es una proteína que ella solamente llega a tener estructura secundaria porque el colágeno son como fibras, son lo que ayudan a sostener nuestra piel. Cuando estamos envejeciendo vamos perdiendo colágeno, por eso nos vamos envejeciendo y nuestras caras se van arrugando y todo ese asunto, ¿verdad? Esta estructura que está aquí representada es la del colágeno. Por ejemplo, hay proteínas que son de tipo globular. Las proteínas de tipo globular son las que tienen estructura terciaria, ¿sí? Y las proteínas que son como filamentos, como estas que están aquí, solamente llegan a tener estructura secundaria, no llegan a tener estructura terciaria. Entonces deben saber eso, o sea, las proteínas que son globulares, o más bien las proteínas que tienen estructura terciaria, se denominan estructuras globulares y no llegan a tener más de estructura secundaria, ¿sí? Las que solamente llegan a estructura secundaria quedarían como esta que está aquí. Esta es la misma proteína, pero esa está vista como si usted cogiera esta proteína y la viera así como si fuera un tubito, donde está enroscada allí. Eso es la misma representación, ¿verdad? Ya estas que tenemos aquí son estructuras secundarias representadas estructuras terciarias representadas de diferente manera, que entonces ya estas proteínas son proteínas globulares. Las proteínas que son globulares son solubles en agua, mientras que las que son filamentosas no. Por ejemplo, nuestro cabello está constituido por proteínas. Por eso cuando el cabello se quema, ¿alguna vez han quemado un cabello? ¿Alguien ha quemado un cabello? ¿A qué huele? ¿Huele rico o huele feo? ¿Alguien ha quemado un cabello alguna vez? No. Nunca han Sí, tenido profe, esa huele feo. Sí.
Incluso, bueno, cuando nosotros estábamos niños jugábamos que uno cogía una vela y usted le pone un cabello y el cabello apenas lo acerca a la llama, él inmediatamente se enrosca y se encrespa y se hace así y se quema y huele. Es proteína, entonces huele feo, ¿verdad? Ese es el carbono que constituye esa proteína, el carbono que está allí, se puede apreciar ese olor. El cabello tiene proteína, pero es proteína filamentosa, por eso nuestros cabellos son como filamentos, ¿verdad? Por ejemplo, la seda de las telarañas es proteína también, ¿verdad? Bueno, aquí vemos una estructura cuaternaria. Una molécula muy importante en nuestro organismo que tiene estructura cuaternaria es la hemoglobina. Aquí está representada, se podría para ver si esa es la hemoglobina, para si tengo otra representación, me parece que es. Entonces, la hemoglobina es esta. La hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta se llaman. Esta estructura, si se dan cuenta, aquí en el interior se le ve algo rojo, ¿sí? Eso rojo que está adentro de cada una de estas cadenas polipeptídicas es lo que se llama el grupo hemo. El grupo hemo es donde se encuentra el hierro, que se encuentra en la hemoglobina. Y el hierro es el que es el encargado de captar el oxígeno. Él recoge el oxígeno, lo lleva a la sangre y luego regresa a los pulmones, recoge oxígeno y esa es la función de la hemoglobina. Entonces, este tipo de proteínas que contienen una parte que no es proteína se llaman heteroproteínas. Como les dije, de las proteínas que contienen un lípido o contienen un carbohidrato, como la glucoproteína, las lipoproteínas, etcétera. Entonces, son heteroproteínas. Las que no contienen ningún grupo que no sea proteína se llaman homoproteínas. Bueno, entonces aquí tenemos también las proteínas, comprenden 2 grupos principales, holoproteínas y heteroproteínas. También son las holo o las homoproteínas, puede ser, pero generalmente también se le llaman las holoproteínas, las que tienen solamente, exclusivamente, están formadas por cadenas de péptidos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí están las albúminas, las globulinas, las proteínas fibrilares. Un ejemplo muy claro de una proteína es la proteína de la clara del huevo. ¿Sí? Está formado solamente por proteína y es una holoproteína o homoproteína. Aquí estamos hablando de las albúminas, como la clara del huevo, que se llama ovalbúmina, la de la leche, que se llama lactoalbúmina, el suero sanguíneo, esa es ceroalbúmina. Ajá, bueno, y tienen pues su estructura terciaria. Las globulinas, como la del suero sanguíneo, las globulinas tienen una función más específica en la sangre, ¿verdad? Entonces ellas forman estructuras terciarias, así que son como globitos. Las proteínas fibrilares, ejemplos, la miosina, que está en los músculos, ¿verdad? El fibrinógeno, que el fibrinógeno es responsable de la coagulación, de que se formen los coágulos. Entonces, esas proteínas que son fibrosas hacen que sostienen esos coágulos juntos, que la sangre ayuda a que la sangre se mantenga coagulada. Otras proteínas como el colágeno, que se encuentra en el tejido conjuntivo, que ya les había hablado de él, también se encuentra en el tejido cartilaginoso, o sea, en los cartílagos, también en los huesos, ¿verdad? Dice, y que por cocción se transforma en gelatina. Por eso a veces cuando se hace, por ejemplo, si usted coge y cocina bastantes patitas de pollo
o así, y usted va a ver que se forma una gelatina. Se la deja ahí, se forma. Esa gelatina es colágeno que se suelta allí. Aquí les gusta mucho comer el sao, ¿verdad? El sao son las patitas de puerco. Y ellas tienen como una gelatina que se suelta también. Eso es colágeno. ¿Ok? Dice que también se encuentra, por ejemplo, en las uñas, las pezuñas, en los pelos. ¿Ok? Muchas de ellas, bien. Las heteroproteínas, como les decía, son las que contienen un grupo diferente que no es proteína. Ese grupo diferente se le llama grupo prostético. Vamos a ver, aquí lo voy a subrayar. Grupo prostético. En el ejemplo que les daba, que es de la hemoglobina, el grupo prostético es el grupo hemo, que es donde está el hierro. Entonces, por ejemplo, en la clorofila tiene como una proteína allí y ahí tiene creo que es un ion de magnesio que le da ese color verde. Entonces ellos le dan, de hecho el color de la sangre es rojo por el hierro, ¿sí? Es el que le da el color. Entonces, aquellas proteínas que tienen algún metal se le puede llamar metaloproteínas o también cromoproteínas, porque tienen un color que está dado por la presencia de ese grupo metálico. Entonces, tenemos aquí las glucoproteídos, que es proteína que tiene algún carbohidrato, no es que tiene glucosa, sino algún carbohidrato que está unido a él. Y, por ejemplo, dice la mucina. La mucina es como el moco que está en los bronquios, ¿verdad? Dice las mucosidades de los caracoles, la saliva contiene ese tipo de glucoproteínas. Fosfoproteídos son proteínas que tienen fósforo, ¿sí? Como por ejemplo dice el caseinógeno que está en la leche. Las cromoproteínas de las que les había estado hablando son las que tienen un pigmento que se le llama metal, por ejemplo la metalporfirina, ¿verdad? Que es el que está realmente en la sangre. Dice la hemoglobina, que es el ejemplo que les di, la hemocianina, la clorofila, tiene metales como el hierro, el cobre, el magnesio. O sea, el hierro estaría en la hemoglobina, el cobre en la hemocianina y en la clorofila, como les decía, está el magnesio. Entonces, por eso es que la clorofila es verde, ¿sí? Y los nucleoproteídos que tienen ácidos nucleicos que están unidos con la proteína. Esos son los diferentes tipos. Bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, muchachos? No. Bien. Ok. Vamos a ver, vamos a regresarnos al trabajo de clase.